Guapísimos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de los tipos de asesinos en serie, porque es que he visto mucha confusión últimamente en los medios sobre qué implica ser asesino en serie, los psicópatas, gente con enfermedades mentales. Entonces, aparte de que quiero hacerlo por un motivo que explicaré más adelante, me gustaría matizar ciertas cosas, ¿no? Y es que, aunque hay varios tipos de asesinos en serie, quiero dejar claro qué es un asesino en serie de base, ¿no? Para evitar confusiones. Partamos de la base de que según la clasificación internacional, un asesino en serie es una persona que ha matado a 3 o más personas, dejando un tramo de tiempo entre muerte y muerte similares, ¿no? Generalmente dentro de un plazo de 30 días. Es decir, por ejemplo, pues en un plazo de 30 días en un mes, alguien que mata una vez a la semana, o cada 4 días, o cada 5, o cada 10. Le da tiempo, ¿no? 3 o más personas. Generalmente tendemos a pensar que los asesinos en serie son gente con una alteración neurológica o psicológica o las dos. Esto que se dice de que a los asesinos en serie pues les gusta, ¿no? Les pone, entre comillas, les pone matar. Llamémoslo así. La realidad es que hay muchas motivaciones y muchas modalidades distintas de asesinos en serie en base a los métodos y a los móviles para matar. Que por cierto, el móvil, que alguna vez he visto confusión también con este término, un móvil es un motivo. Es decir, por ejemplo, en un crimen pasional, el móvil es la relación amorosa, los celos o lo que sea. Un móvil puede ser cobrar una recompensa, un móvil puede ser cobrar un seguro. Se me entiende, ¿no? Vengarse, todos estos casos de violencia vicaria, violencia de género, pues el móvil es vengarse de la expareja. Solo por matizar. Yo cuando hice mi TFG, allá por 2021, lo hice de asesinos en serie. Lo hice concretamente de por qué matan las personas. Y os sorprenderá saber que en España solo entre el 3 y el 5% de los condenados por asesinatos y por muertes violentas tienen algo que pueda considerarse como una atenuante psicológica, ¿vale? Es decir, cuando vemos una noticia de alguien que ha hecho una burrada, un, una barbaridad, por ejemplo, lo de José Bretón, ¿no? Y decimos, ¡buah! Este está loco, este es un loco. Pues la gran mayoría de las veces no lo está. De hecho, es lo que os digo, solo entre el 3 y el 5% de estos animales que vemos en las noticias son, por así decirlo, locos clásicos, personas con problemas o alteraciones mentales o con psicodiagnósticos, ¿no? Pues que tengan algún tipo de esquizofrenia, delirio, eh, muy, muy bajo el porcentaje. El resto de casos son, pues, gente normal y corriente que, bueno, que es mala y punto pelota. Son malos, pero no locos. Solo son pues gente que en el momento se les ha ido la pinza, pero eso no significa que tengas una enfermedad mental que funcione como un atenuante o incluso como una eximiente. Significa que se te ha ido la pinza y te aguantas haberte controlado. ¿Por qué funciona en España lo de el atenuante que acabo de comentar? Eh, pues porque una enfermedad mental puede ser un atenuante o incluso un eximiente de la culpabilidad cuando una persona no entiende ni puede controlar sus actos. Por esto que acabo de decir, imaginaos un esquizofrénico. Una persona con esquizofrenia que tenga un delirio paranoide muy grande, que no esté medicada, que no esté en tratamiento, que le dé un brote y se ponga violenta, pues es una persona que no es imputable porque es que es un enfermo mental, es que no es consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Pasa lo contrario con los psicópatas, que aquí es donde hay mucha, no sé cómo se dice, ver tantos vídeos en inglés me está pasando factura porque estoy pensando en misconception y no sé cómo es en español ahora mismo. Digamos que hay mucha desinformación en cuanto al término psicópata y asesino en serie. Se tiende a pensar que son lo mismo y no.
La psicopatía no se considera una enfermedad mental, eso para empezar, ni una alteración psicológica de ningún tipo. ¿Por qué? Para que algo sea considerado como una enfermedad mental, ¿vale? Como un psicodiagnóstico, una psicopatología, según el DSM-5, que es el manual de diagnósticos oficiales de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, que es un poco la línea clasificatoria que seguimos, que tenemos que seguir los psicólogos, una enfermedad mental tiene que cumplir varios requisitos, principalmente tres. El primero es que afecte negativamente en su día a día, tanto en relaciones como en ámbito profesional, como a lo mejor para bajar a comprar el pan. El segundo es que la persona tiene que ser no consciente de su situación o de su estado psicológico o mental, es decir, que estén en negación o que no se den cuenta. Esto pasa, por ejemplo, con las personas que tienen trastorno límite de la personalidad. De hecho, no solo no son conscientes de que su forma de funcionar es anormal, sino que además se enorgullecen de su estado, ¿no? Están orgullosos de ser diferentes, de tener problemas para interactuar con el resto del mundo. Y la tercera sería que el origen no sea solo orgánico, es decir, hay que aceptar la dualidad entre lo biológico y lo psicológico. Tú puedes tener un problema 100% orgánico, pero que haya un elemento psicológico o social o de cualquier tipo que lo convierta en un psicodiagnóstico, ¿no? No simplemente en, pues estás bajo de defensas y por eso estás pocho, o has perdido mucho peso no porque tengas un TCA, sino porque tienes un cáncer. Eso es un criterio plenamente biológico. Tiene que haber, aparte del biológico, algo psicológico también. Luego hay un cuarto requisito que, bueno, entra dentro de lo que es el término estadístico, ¿no? Que tu problema, lo que te pasa, tiene que encajar en, en un grupo de población con muy poca gente, es decir, que se dé poco, que la gente que funciona así no sea la normalidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es el más importante, no he querido tenerlo en cuenta para la psicopatía, porque para empezar hay bastantes psicópatas, y segundo, hay muchas personas con patologías que son altamente funcionales. De hecho, los psicópatas son uno de esos grupos. El caso es que cogiendo los tres primeros criterios, el psicópata no encaja en ninguno de ellos. El psicópata sabe lo que es, sabe que no es normal y aunque hay una población muy grande de psicópatas funcionales, que es lo que os digo, que nunca sabrán ni manifestarán a su entorno, que no entienden las normas sociales, aquellos que sí se rebelan, aquellos que acaban cometiendo estos crímenes violentos, son los que tienden a desarrollarse más como asesinos en serie, porque no solo disfrutan como el que tiene un trastorno límite de la personalidad de su forma de ser, sino que no les afecta negativamente, les afecta de manera positiva, ellos lo ven como un plus para su día a día y no tiene un origen ni psicológico ni biológico. Entra dentro de formas de ser, de personalidades. Tiene un componente genético súper bajo y psicológico pues también súper bajo. ¿Qué pasa con el psicópata? Pues que no siente remordimientos, ni culpa ni pena por su víctima. Pero ya os digo, no todos los asesinos en serie son psicópatas, ahora lo veremos. Igual que, como he comentado, casi la gran mayoría de psicópatas no son asesinos en serie. De hecho, casi todos los psicópatas son altamente funcionales, nunca van a manifestar que sean psicópatas, a lo mejor tienen más o menos rarezas, pero son personas funcionales, normales, a lo mejor tienen que fingir de vez en cuando porque no entienden algo, pero la gran mayoría de psicópatas no son asesinos en serie. Igual que hay tipos y tipos de asesinos en serie. Vamos a ver cuáles son estos tipos de asesinos en serie. Yo he hecho un poco mi propia clasificación para que lo entendáis mejor, pero depende de a qué autores busquéis, como por ejemplo Robert Hare, que es el que más ha estudiado la psicopatía y el maquiavelismo, el narcisismo y todo eso, vais a ver que hay distintas concepciones, pero yo es para que se me entienda mejor, ¿vale?
Vamos a hablar primero de los hedonistas, que estos serían los clásicos. El hedonista clásico es lo que entendemos socialmente como un psicópata, un asesino en serie. Son estos criminales que tienen lo que llamamos una máscara de cordura, ¿no? De cara a la sociedad. Son gente normal, formal, profesionales, agradables, pero que luego son unos taraos que encuentran en provocar dolor y provocar la muerte a sus víctimas algún tipo de estimulación, generalmente de índole sexual, ¿vale? Y luego tenemos al hedonista por control, que aquí ya salimos de estos asesinos en serie más clásicos que salen de, buscan un componente sexual, lujurioso, incluso a veces de canibalismo, ¿no? Como le pasaba a Jeffrey Dahmer, para pasar a personas que en vez de buscar un subidón sexual, emocional, son lo que yo llamo el asesino Patrick Bateman. Si habéis visto American Psycho, que por cierto, honestamente, sin ofender a nadie, pero es una de las peores películas que yo he visto en mi puta santa vida, porque vaya 2 horas de sin sentido, pues entenderéis a lo que me refiero. ¿Qué le pasa a Patrick Bateman? Primero necesita mantener todo bajo control, un control hiper mega estricto, basado plenamente en la apariencia y en la perfección. Y cuando eso le falla, se desmorona, se viene abajo emocionalmente y conductualmente, que es lo que nos importa, porque a mí, que tú te sientas mal y pienses en matar gente, no me importa siempre y cuando no lo hagas. Cuando conductualmente si lo haces, ya tenemos un problema, no solo de seguridad ilegal, sino para con la sociedad, ¿no? Y lo gestiona de una forma, pues, muy, muy cuestionable, ¿no? Ya, si habéis visto la película, ya sabéis a lo que me refiero. Su objetivo al matar es ejercer poder y control sobre la víctima para recuperar ese equilibrio psicológico que ha perdido previamente. Generalmente, este es el tipo de asesino en serie que más entendemos por psicópata, pese a aunque el clásico sea el de la parte sexual, pero este es el que entendemos más por psicópata porque son los que torturan o matan torturando, provocando la muerte por torturas terribles de una manera extrema y con muchísimo ensañamiento. O sea, si la palabra ensañamiento ya implica algo excesivo, pues imaginaos cuando digo que hay muchísimo, muchísimo ensañamiento con estas víctimas. Estos son los psicópatas, perdón, los asesinos en serie que entenderíamos como psicópatas, que son los asesinos en serie hedonistas. Luego tenemos que tener en cuenta que tendría que haber de todo, ¿no? Habrá gente que sí, habrá gente que no encaje, pero estos son los que más encajarían. Y ahora los que vienen a continuación son los que entrarían dentro de este 3-5% de loco clásico, de persona que tiende más a que por lo menos parezca que tiene una enfermedad mental. Porque ya os digo, no significa que la tenga, significa que encaja más. Por un lado tenemos a los asesinos en serie delirantes, también se les llama esquizofrénicos en varias clasificaciones. Yo prefiero decir delirantes porque esquizofrenia implica una enfermedad catalogada, diagnosticada y muy concreta, y hay muchos esquizofrénicos que no son asesinos en serie, ¿vale? Entonces, estos son personas que tienen enfermedades mentales y manifiestan estar cumpliendo algún tipo de misión superior o cumpliendo órdenes de algún ser superior o que no está en este plano terrenal, ¿no? Si habéis visto mil vídeos sobre el caso de Ed Gein, es lo que le pasaba a él, que él decía que pues su madre se le aparecía y le decía que tenía que hacer X o Y. Pues estaba claro que él sí era un enfermo mental, pero habrá muchos casos que no. Luego están los misioneros. Y dentro de los misioneros, del asesino en serie misionero, encontramos dos tipos, ¿vale? Dos subtipos. El primero sería el misionero clásico. Esto ha sonado fatal, pero me entendéis perfectamente. Y por otro lado, los ángeles de la muerte. Los misioneros clásicos también se les llama asesinos apostólicos. Y son gente que creen que sus actos están justificados, ¿no? Por un bien mayor en el que tienen que librar al mundo de cierto grupo social o étnico, como por ejemplo Gary Ridgway con las prostitutas. Ya haré un vídeo de él, pero era rollo Jack el Destripador.
Y aparte están los ángeles de la muerte, que son personas que dicen matar a sus víctimas para que no sufran. Aquí encaja un tipo muy concreto, es un perfil muy concreto de persona, que son trabajadores de la sanidad o de centros de mayores o con personas en situaciones de pobreza o necesidad extrema, ¿no? Por ejemplo, trabajadores sociales con niños, gente que está más vulnerable, grupos más vulnerables. Y este sería, por ejemplo, el caso del celador de Olot, aquí en Barcelona, que ya haré un vídeo también hablando de él. Y por último, tenemos a los asesinos por lucro, que aquí entrarían también los... Sí, no, los sicarios, porque al final un sicario no elige a quien mata, va a sueldo, pero hablemos de los asesinos por lucro que encajan como asesinos en serie per se, ¿no? Que no les han pagado una tercera persona. Son personas que pueden tener un componente delirante, pero no siempre. Generalmente no siempre. Son gente que se aprovecha de la situación o de las circunstancias de vida de otra persona, concretamente de un grupo determinado o de un tipo de gente determinada. Suelen ser personas pues más vulnerables, más mayores, cosas así, ¿no? Como un poco los ángeles de la muerte y los misioneros antes, pero con el objetivo de obtener algún beneficio de su muerte. Aquí en España, en Barcelona también, hubo un caso muy conocido que se llamaba la Matayayas o la Mataviejas, llamadla como queráis, viene a ser lo mismo, que era básicamente una señora de edad media que se ganaba la confianza de señoras mayores que vivían solas, que eran viudas, que no vivían con los hijos, cualquier cosa, ¿no? Para meterse en su casa, matarlas, un ensañamiento atroz, increíble, y luego les robaba todas las joyas y todo el dinero. Tenía un componente delirante porque, por un lado, ella era adicta al juego y todo lo que sacaba de estas muertes se lo pulía en el juego y en pagar las deudas de juego que tenía. Pero por otro lado, es que ni hizo ademán de pedir perdón cuando la pillaron, o sea, ni negó los cargos ni nada, simplemente pues, vale, pues aquí estoy, ¿sabes? Que parecía que le daba igual. Y eso es un rasgo de psicopatía también muy fuerte. Esto sería en base a las motivaciones, pero dentro de todos estos tipos que os he comentado, del hedonista, el misionero, bla, 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 hay otros dos subtipos de asesinos en serie en base a su modus operandi, es decir, a cómo funcionan. Y es que un asesino en serie puede ser organizado o desorganizado. El organizado es también el clásico. Sigue un patrón súper meticuloso, trabaja con la cabeza fría, tiene mucho cuidado, es una persona que suele tener un cociente intelectual súper alto y por eso cuesta mucho pillarles. Y el desorganizado es el que es torpe. Funciona por impulsos, sin pensarlo tanto, ni pararse a planificar tantísimo. Y estos suelen ser también aquellos que tienen un componente de alguna enfermedad o algún diagnóstico psicológico, mientras que los primeros, los organizados, suelen ser los que encajan más con un psicópata. Generalmente todos, y digo todos porque es que funcionan así. Todos los que son organizados, con el tiempo pasan a ser desorganizados. ¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo y siguen sin pillarles, se vuelven más confiados y se van dejando. Se van dejando, se van dejando. Y esto está bien y no bien. Es la pescadilla que se muerde la cola. Porque al final, cuanto más torpe, mejor. Antes se le pillará. Pero cuanto más torpe se vuelve, significa que está pasando más tiempo y que está transcurriendo más tiempo y que está habiendo más víctimas. Entonces, hay que intentar pillarles lo antes posible. ¿Qué pasa? Que para pillar a un psicópata o a un asesino en serie organizado es muy difícil porque siguen patrones muy rigurosos, lo llevan todo súper estudiado y son gente, ya os digo, que generalmente tiene un perfil intelectual muy, muy, muy alto. También, bueno, me gustaría dar algunos tips and tricks sobre cómo localizar a gente que puedan ser psicópatas, que ya os digo, psicópata y asesino en serie no tiene que ser lo mismo, gracias. La psicopatía se manifiesta desde la niñez, ¿vale? No es lo mismo un sociópata, que sí que es alguien que tiene un componente psicológico muy gordo. El psicópata es así porque es así y punto. Nace. Tampoco es una cosa biológica hereditaria, pero nace y punto. Los niños que son psicópatas
tienden no a ser directamente violentos, pero a tener conductas violentas. Por ejemplo, les gusta el fuego, prender fuego a cosas, la piromanía, les gusta matar animales. Generalmente empiezan con animales pequeñitos, insectos, bichos, mariposas, cucarachas, lombrices, y luego pasan a mayores. Ratones, ratas, pájaros, gatos, perros. Ha habido muchos casos de niños que empezaron así y luego pues se descubrió que habían matado a otros niños. Hay casos de niños asesinos en serie y niños psicópatas. Ya hablaré de ello también porque son una locura. Esos son psicópatas de manual 100%. Y también la eneuresis y la encopresis, es decir, hacerse pis o caca cuando ya deberían poder contenerse, también es un síntoma de que un niño puede estar convirtiéndose en un psicópata. Me gustaría también desterrar la idea de que estas personas que hacen estos actos atroces han vivido vidas e infancias de mierda, porque en la mayoría de los casos no es verdad. De hecho, los estudios apuntan a que las personas con vidas marginales o infancias más duras tienden a alejarse de ese tipo de vida todo lo posible cuando ya son adultos, tienden a alejarse de ese tipo de situaciones y de ambientes, pueden tener sus rarezas más menos, ser más menos extrovertidos, introvertidos, lo que sea, pero tienden a buscar todo lo contrario, especialmente si tienen hijos. Por eso intentar justificar los actos de estas personas basándonos en un trasfondo de vida que han tenido complicada, pues es un comodín peligroso. Que yo no digo que no me dé pena que hayan surgido de ambientes como los ha habido. Vuelvo al caso de Dwayne, su familia estaba, la madre estaba, bueno, como un cencerro, ¿no? Pero no era modo de vida para un chiquillo. Entonces, él no podía ser normal, pero puedes no ser normal y no ser un asesino. Puedes no haber tenido una infancia buena y normal y no ser un asesino, ¿vale? ¿Por qué he querido hacer este vídeo? Bueno, pues aparte de lo que os he comentado para dejar claros algunos términos por confusión que he visto en redes y tal, es que me gustaría traer una serie de casos sobre tipos de asesinos en serie, con varios casos, ¿no? Pues por ejemplo, ángeles de la muerte, y hablaros de unos cuantos asesinatos y en qué se diferenciaban y tal, para que me entendáis mejor de cuando hablo de ciertos términos para matizar, porque por ejemplo lo del móvil, lo del modus operandi, son términos muy concretos de criminalística y criminología y psicología forense que digo, bueno, pues a lo mejor estoy yo aquí soltando palabras y no se me entiende. Entonces, quería hacerlo por eso y para que además cuando veáis los vídeos que voy a hacer de tipos de asesinos en serie, tengáis claro también que aunque yo he hecho esta clasificación de tipos de criminales y de asesinos en serie, se suelen mezclar muchísimo unos con otros, ya lo veréis, ¿vale? Entonces, no toméis todo como un blanco o un negro, porque en este tipo de cosas nos movemos permanentemente en una escala de grises, ¿vale? Siempre. Y bueno, pues quería hacerlo para dejar claro estos términos y para prepararos para los vídeos que voy a hacer de tipos de asesinos en serie, que serán, ya os digo, vídeos con el tipo de asesino en serie y diversos casos, pues 3, 4 los que me dé tiempo, así cortitos. Así que nada, espero que os haya gustado. Creo que he hablado muy rápido y bueno, si tenéis cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios y la resolveré más adelante en otro vídeo, porque quiero que se me entienda cuando hablo. Quiero que los términos estén claros y a veces me da la sensación de que como hablo muy rápido y doy mucha información y tal para que los vídeos no queden súper largos, pues creo que a veces me dejo cosas en el tintero y no quiero tampoco. Hecho este vídeo aclaración, nos vemos la semana que viene. Bueno, dentro de 2, aunque a lo mejor la que viene subo ya algo de los tipos de asesinos en serie, algo cortito. Y espero que disfrutéis los vídeos que se van a venir con toda esta temática, ¿no? Un saludo y nos vemos.